México en la década de 1960. El milagro mexicano. El milagro mexicano fue una etapa de México que abarcó los años de 1940 a 1968, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se aplicaron diversas estrategias para lograr que México tuviera una economía estable y se modernizara. México se vio muy beneficiado en estos años ya que a causa de la guerra, el comercio internacional y estadounidense se vieron afectados, lo que provocó la demanda de artículos mexicanos. Algunos de los presidentes que estuvieron en el milagro mexicano fueron Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964, Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976 y por último José López Portillo de 1976 a 1982. Los principales movimientos sociales que tuvieron lugar entre 1958 y 1968. Movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959. Fue un conflicto laboral en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, donde había huelgas laborales para mejorar las condiciones de trabajo para los ferrocarrileros. Luchaban por una mejora en sus condiciones de vida, pero también por otras cosas, como las mejoras de salario, mejoras en prestaciones y que tuvieran una democracia sindical. Y para ello se formó la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios bajo el Plan del Sureste. Con este plan se buscaba que se aumentara el salario de los 200 pesos que habían propuesto por los comités ejecutivos a 350 pesos y realizar paros escalonados hasta realizar un paro total si no se llegaba a un acuerdo entre ambos. Movimiento Magistral de 1958. Fue un movimiento social, pero también hubo huelgas convocadas en México por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que era un sindicato de ideología socialista donde participaron maestros, especialmente los de primaria, intelectuales, obreros y profesionistas, donde su principal petición era la mejora salarial, pero que también buscaba favorecer otros factores políticos y más los ideológicos. Movimiento Estudiantil de 1968. Fue un movimiento social que inició el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de una preparatoria de UNAM, en donde tuvieron que intervenir la policía, pero lo hizo de una forma violenta. Esto hizo que estudiantes del UNAM y del Politécnico se juntaran para hacer una manifestación en contra del gobierno, en donde participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México. Este movimiento tuvo varias manifestaciones, pero todas ellas fueron reprimidas por el gobierno mexicano. Una de las más importantes fue la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Trece Culturas, que se cometió un genocidio en contra de la manifestación pacífica por el ejército mexicano y por un grupo militar llamado Batallón Olimpia. Juegos Olímpicos del 68. El 12 de octubre
de 1968 se inauguraron los Juegos Olímpicos de México, quien marcó una historia de nuestro país y de toda Latinoamérica, ya que era la primera vez que en México se organizaba un evento multideportivo y también era la primera vez que se organizaban unos Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Huelga estudiantil de la Universidad Nacional de México de 1966. Esta huelga se dio en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México porque no se respetaba la autonomía administrativa y académica de la universidad, y en especial de esa facultad, y también se exigía que se cumpliera demandas de los estudiantes. La estrategia de represión gubernamental conocida en la actualidad como Guerra Sucia. La Guerra Sucia se le conoce a los conflictos armados que tuvieron los civiles en contra del gobierno y el ejército, y así es llamada porque no había límites en esta guerra. Todos estos conflictos se llevaron a cabo en todo el país, donde había una lucha sin reglas y sin límites, y que no se peleaban con leyes, sino con violencia, que rebasaba incluso los marcos legales instituidos en nuestro país.